Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Bendecir los alimentos es una costumbre que se pierde cada día más. Muchos ven esta oración como una tradición sin sentido, una práctica de beatos o viejos. ¿Pero es así? Vamos a conocer hoy a una familia que sigue bendiciendo los alimentos y nos van a explicar sus razones para hacerlo. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué costumbres son sanas para la salud espiritual de un hogar? Bien, pues os dejo ya con la familia de hoy. Mi nombre es Daniel Panduro, ella es mi mujer Valeria Reyes. Vivimos aquí en la localidad de Pinto y el lugar que ocupa Dios en nuestro matrimonio, en nuestra vida, es el primer lugar, es lo más importante para nosotros porque entendemos que de esta manera, que de esta forma, es como nosotros podemos realmente ser felices, es como realmente nosotros podemos tener una misión en la vida trascendente. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de estar delante de tu presencia. Señor, guíanos, Señor amado, conforme a tu voluntad. Y sé tú, Señor, el que nos muestre, Señor amado, tu verdad a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A la edad de 19 años, pues yo pensaba que el mundo era pues eso, vivir el día a día, salir de fiesta todas las noches, aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Porque eso es lo que te vende el mundo. Pero en realidad sentía un profundo vacío en mi corazón, ¿no? Desde los 14 hasta los 19 años sufrí de bulimia nerviosa y anorexia incluso. Eso muy poca gente lo sabía, ¿verdad? Por fuera yo parecía una persona muy segura, muy alegre, muy divertida, pero en realidad por dentro, cuando yo estaba en mis cuatro paredes de mi habitación, había un profundo vacío en mi corazón. Había una pregunta que no me dejaba en paz y era ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué existo? Cuando tenía 13 años estaba en el instituto y me planteaba un poco las cuestiones que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Y era de alguna forma una confrontación directa con lo que yo había aprendido de la iglesia. Entonces yo me estaba preguntando acerca del Dios creador que nos habían hablado, que nos habían enseñado. Entonces nos invitaron a una reunión en la que venía un pastor y él empezó a predicar. Estábamos en la cubierta de Leganés, es una plaza de toros que es totalmente cubierta. Y recuerdo que estaba con un amigo, con un chaval que también tenía aproximadamente mi edad, tenía 12 años. Y en ese momento que el pastor empieza a hablar más fuerte, empieza a haber truenos en la plaza de toros. Me rondó en la cabeza el suicidio incluso, ¿verdad? Porque no encontraba una razón ni un motivo para vivir. Pero conocí a Jesús y Él renovó toda mi vida, me dio un sentido, me dio un propósito, transformó por completo mi vida. Yo lo conocí a través de una película, me la dejó una amiga que no era cristiana y empecé a ver la película, no tenía que ver mucho el argumento conmigo, pero había un mensaje que Dios tenía para mi vida en esa noche y era que Él me amaba a pesar de todo lo que yo había hecho, a todo lo que yo había sido, Él me amaba profundamente. Este niño, al escuchar los truenos, al escuchar la voz del pastor que hablaba muy fuerte, dice, mira Daniel, este es Dios el que está haciendo todo esto, ¿no? Recuerdo ese momento que yo decía, pero este niño que está diciendo son cosas totalmente llevados por su emoción, ¿no? Pero en ese momento que yo dije eso, que yo pensaba eso, mirándolo, se produjo algo que yo no voy a olvidar nunca. Y es que en ese momento, cuando la plaza de toros está totalmente cerrada, empieza a llover dentro de la plaza de toros. Y claro, yo vi eso y me quedó totalmente sorprendido porque
eso es algo imposible, o sea, no tiene ningún sentido. Y desde ese momento yo entendí que Dios era real y que Dios existía. Gracias, Señor, por estos alimentos, que estén muy buenos y que no nos hagan mal y que podamos disfrutarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Tenía bulimia nerviosa. Hubo un día en el que estábamos en la iglesia orando y entonces cada uno estaba pidiendo a Dios una oración en específico, ¿no? Y yo pedía por esto, decía, Señor, ayúdame. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo creo que tú eres el Dios de los imposibles, que abrió el Mar Rojo. Para ti esto es nada, seguramente. Y llegué a casa ese día, comí normal y me acosté a echar una siesta y a las horas que me desperté, ya no había vomitado. Para mí eso era una cosa extraordinaria, nunca me había pasado porque llevaba tantos años haciendo lo que mi estómago no podía soportarlo, no era algo que lo hacía automáticamente. Y vi la mano de Dios de una manera extraordinaria. Para nosotros bendecir los alimentos significa algo muy bonito, porque estás todo el día haciendo cosas y tal, pero es un momento en el que uno agradece por lo que tiene, por la comida, ¿no? Ahí, yo recuerdo cuando era pequeño que mi tía me llevó a un sitio donde había niños pobres y todos tenían moscas en los vasos y era una situación bastante triste, ¿no? Y ella se abocó por todos esos niños. Entonces, yo siempre que doy gracias por los alimentos, digo, pues muchas gracias de verdad, porque es que estás comiendo, ¿no? Hay mucha gente que no tiene que comer y por eso es estar agradecidos de poder tener un plato de comida. A nivel de vida y problemas, conocer a Jesús no significa que es un camino de color de rosas. Significa que vas a tener la ayuda idónea para poder superar esos problemas, esas dificultades, ese día a día que a veces se nos presenta como un imposible. Él lo hace de otra manera. Cuando confiamos en Él, en ese día a día y en esas dificultades y en esos problemas, podemos ver siempre una salida, porque dice la Biblia que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, aun aquellas que son muy duras, que son muy fuertes y a veces creemos que no podemos soportar. Hemos visto que los principios que nosotros encontramos en la Biblia son principios que son válidos para mantener un matrimonio unido, para mantener un matrimonio que pueda perdurar en medio de las circunstancias difíciles, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que vemos que el matrimonio es algo que es obsoleto, que es algo que no se lleva, ¿no? Que es algo que puede mostrarse como una carga socialmente. Nosotros hemos comprobado que realmente puede ser uno feliz. Todos fallamos, todos tenemos 1.000.000 de errores, todos tenemos tantas cosas que tenemos que mejorar. Y lo bueno, lo que me encanta de Cristo es que siempre tenemos perdón a través de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida, ¿no? Y es algo que anhelamos llegar, anhelamos conseguir, el de estarnos perdonando constantemente. Y yo creo que eso para todo el mundo es algo válido, es un principio universal para todos, que si lo aplicáramos, realmente tendríamos matrimonios duraderos. Me di cuenta que era necesario que podamos reconocer que, como dice la Biblia, todos hemos pecado de alguna manera y somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, cuando esa palabra llegó a mi vida, dije, wow, tengo que arrepentirme. Yo también soy una pecadora, a lo mejor no he matado a nadie o no he robado o no he hecho algo que se entienda en la sociedad como muy grave, pero sí que he faltado a toda su palabra, nunca lo he tomado en cuenta, he hecho todo lo que me ha dado la gana en la vida sin tenerlo a él en cuenta y realmente soy una pecadora y tengo que arrepentirme para poder recibir su perdón y que pueda él llegar a mi vida. ¿Por qué pienso que voy a ir al cielo? Yo creo que porque uno cuando tiene un encuentro con Dios, uno empieza a tener una percepción distinta de la vida, ¿no? Y empieza a tener una convicción, algo que no tenía antes y que empiezas a descubrir con Dios. Cuando uno encuentra el camino con Jesús, empieza a ver que hay cosas que son esenciales en nuestra vida, cosas que son reales, y una de esas cosas es el cielo, ¿no? Y la esperanza que tenemos de poder estar ahí un día. Y yo creo que es porque en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser interno, hay una voz que viene de parte de Dios y nos dice que vamos a estar en la eternidad con Él. Cuando oro siento que estoy hablando con Dios, siento una conexión con Él, siento que Él me escucha y sobre todo cuando oro veo como esas oraciones siempre tienen una respuesta. Nunca ha habido una oración que Dios no me haya respondido, nunca ha habido una oración que a lo mejor a veces puede uno entender o creer que está tardando mucho en responderse o en ver el resultado que uno quiere, pero al final siempre Dios acaba respondiendo a las oraciones y teniendo algo maravilloso para mostrarnos. Es un ánimo ver que hay familias que deciden vivir su vida de fe de una forma comprometida. José Pablo, ¿tú sigues bendiciendo los alimentos? Pues sí, es una costumbre que heredé de mis padres, aunque no lo hago por costumbre, ¿me entiendes? Yo creo que sí te entiendo, porque yo no he heredado esa costumbre y sin embargo también lo hago habitualmente. Bueno, es que hay muchas costumbres que son sanas y que realizamos todos los días, nos duchamos, nos lavamos las manos, paseamos, y cada familia tiene sus costumbres y las mantenemos porque sabemos que son hábitos buenos para la salud. También hay buenas costumbres para la salud espiritual del hogar. Son todos aquellos hábitos que realizamos porque estamos convencidos que aportan beneficios a nuestra vida y a nuestras relaciones, pero sobre todo son hábitos que tienen un fundamento en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio leemos lo que hizo Jesucristo precisamente antes de comer. En el relato de Mateos, y cuando va a hacer la multiplicación de los panes, dice que tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. En varias ocasiones que encontramos que Jesucristo antes de comer da gracias a Dios porque realmente esto es lo que hacemos cuando decimos que bendecimos los alimentos. Lo que estamos haciendo es dar gracias al Señor, al Creador del universo. Le damos gracias por los alimentos, por la vida, por el amparo, por la fuerza. Esa breve oración llena de sentido la comida y levanta una bandera simbólica en nuestro hogar, demostrando que Jesús reina y de verdad que merece la pena hacerlo. Pruébalo y ya me dirás. Pues amigos, nos tenemos que marchar, pero antes animarte a leer la Biblia y si no lo tienes todavía, empieza por este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis por gentileza de las iglesias evangélicas de España. El teléfono al que nos puedes llamar, repito, es el 91 743 4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Pablo, apóstol del Señor, un libro del pastor y escritor Félix González. Si te gusta nuestro programa y crees que estamos haciendo una buena labor, únete al Club de Amigos. Necesitamos gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.